Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy Principalmente tiene un programa muy especial que cuenta con la presencia de los licenciados Roberto Medina Reyes y Jean Fernández Vidal, con quien hablaremos importantes temas relativos a la regulación basada en el comportamiento o los conocidos notch. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente contamos con la presencia de dos jóvenes abogados y con ellos vamos a tratar varios temas, pero dentro de ellos un tema muy particular y novedoso, incluso todavía en todo el tiempo que tenemos aquí en Principalmente no lo habíamos abordado. Es un tema interesante, es un tema que tiene que ver con el manejo público, con la transparencia, sobre todo con el manejo de recursos públicos tan delicados en estos tiempos modernos, y tiene la particularidad que se expande en todo lo que tiene que ver con el quehacer de la administración pública. También abordaremos parte de lo que tiene que ver con el derecho y sus vinculaciones económicas, que también es un tema importante y trascendente, y lo vamos a tratar con dos jóvenes profesionales del derecho, porque principalmente hemos tratado de aperturar, de dar oportunidad a jóvenes talentos del derecho para que a su vez se proyecten y pongan de manifiesto sus capacidades. Y hoy precisamente, tanto con Jean Fernández como con Roberto Medina, abordaremos temas que yo estoy plenamente seguro que serán del interés general de ese inmenso público de Principalmente. Bien, Jean, un placer tenerlo a usted por aquí, al igual que a Roberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Hay un término que debo confesar que no tenía el manejo del mismo. Para mí resulta novedoso, que es el tema de los notches, y que es un término que yo, hablando fuera de cámara con Chan, inmediatamente lo asocié al derecho anglosajón, porque es un término en inglés. Y la verdad es que en la República Dominicana, sobre todo en nuestro derecho de manera particular, es muy poco lo que se ha hablado de los notches. ¿En qué consiste los notches? ¿Cuál es su génesis? ¿Cómo se manifiesta, sobre todo en el accionar, en el derecho? ¿Y cuál ha sido el ámbito de aplicación del mismo y la efectividad, si es que la ha tenido en el tiempo que este término se está implementando y utilizando? Bien, los notch, como bien usted señala, se trata de un término anglosajón. De hecho, todavía estamos buscando una definición o una traducción correcta al español, pero básicamente se habla como empujoncitos, o sea, esas ayudas que a veces requieren las personas para adoptar un comportamiento determinado. Y los notch no son más que esto, alterar el comportamiento de las personas sin proscribir ni coaccionarlos, pero garantizando que estos actúen de la forma que sea más beneficiosa para sus propios intereses. Hay un notch que es muy común
y que nos permitiría a nosotros poder entenderlo con profundidad. Cómo se articulan estas medidas dentro de las políticas públicas, ¿verdad? Recientemente en Argentina, ustedes pudieron ver que se adoptó una ley, la ley Justina, que lo que buscaba es la donación por defecto de órganos. En Argentina hay un gran déficit de donaciones de órganos y el principal problema que originaba ese déficit era el proceso burocrático que requería hacerse donantes. Entonces el legislador diseñó un notch. ¿En qué consiste? Que toda persona que adquirió la mayoría de edad, por defecto, se volvió donantes de órganos. Inmediatamente eso aumentó o disparó, como pasó también en otros países, las donaciones de órganos. ¿Y por qué hablamos de no coaccionarlos? Porque si bien inmediatamente adquieren la mayoría de edad, en ese caso, en ese ejemplo puntual, la persona puede libremente decir que no quiere ser donante de órganos, de manera que lo que se busca es alterar un comportamiento, reorientarlo para que esa persona pueda obtener un mayor bienestar sin obligar a esa persona a tomar esa actuación. ¿Qué vendría siendo entonces? Nosotros hemos visto que ustedes han escrito una secuencia de artículos que han publicado pues, en los medios digitales, en conjunto me parece, en autoría conjunta. Y hay algo que ustedes utilizan, un término, que es el sesgo del status quo. ¿Qué vendría siendo esto de cara a la regulación por el comportamiento? Bien, mira, los NOSH surgen como desde el punto de vista económico, pero Richard Thaler, que es premio Nobel de Economía y quien diseña los NOSH, se asocia con Cass Sunstein, que es abogado, y entonces a partir del análisis de Thaler, de que no todas las personas actúan de manera racional, o sea, en economía hay una teoría que es la teoría de la racionalidad, donde dice que todas personas actuamos de manera racional. Nosotros nos levantamos y vamos a nuestro trabajo racionalmente porque queremos maximizar nuestros intereses económicos, o comemos porque tenemos hambre. O sea, todas nuestras actuaciones están racionalmente analizadas. Pero ¿qué dice Richard Thaler? Y en eso se basa el análisis que realizó y que lo llevó a obtener el Premio Nobel de Economía, que no todas las personas actúan de manera racional, sino que hay comportamientos anómalos que muchas veces se producen por un estado de referencia o un estado subjetivo. Por ejemplo, muchas personas actúan por lo que el otro hace. En esos casos no hay un análisis racional de lo que me trae mayor beneficio, sino que el análisis es, yo me dejo llevar de lo que otro hace. Y el ejemplo ideal es cuando, por ejemplo, nos detenemos en un semáforo porque está rojo, pero si la mayoría de gente comienza a cruzar, pues entonces tenemos el impulso a cruzar, aún existiendo una prohibición expresa de detenerse. Entonces, ese es el statu quo, lo que identifica es esto, que la persona en ocasiones actúan de forma anómala, que no mayormente actúan para racionalizar sus intereses, y que en esos comportamientos, como ese ejemplo que yo le dije, es necesario llevar a esa persona a un comportamiento que maximice su bienestar de forma inconsciente. Bien, entonces, ustedes me dicen que el origen es anglosajón. Sí. El ejemplo que pone Roberto con esa nueva ley argentina, que abre la posibilidad, que le da el empujón que no existía antes en Argentina, de que todo aquel que sea mayor de edad pueda disponer de sus órganos para donarlo, es un ejemplo interesante. Ahora, habría que ver, no conozco la ley argentina, si esa disposición también facilita que la persona sin autorización pueda disponer de esos órganos. Sí, exactamente eso es lo que hace la ley, que de forma automática, cuando una persona adquiere la mayoría de edad, se vuelve donante de órganos. O sea, automáticamente. Entonces, lo que sí se requiere es que de forma expresa la persona diga, yo no quiero ser donante. O sea, se vierte el consentimiento. Y por eso es que se llama que es un notch, porque se hace por defecto. O sea, inmediatamente yo adquiero la mayoría de edad, sin yo otorgar mi autorización, yo me vuelvo donante. En caso de que yo no quiera hacerlo, pues yo expreso mi consentimiento de no hacerlo. De no hacerlo. En otras jurisdicciones, por ejemplo, en el Reino Unido, se han tomado similares. Bueno, el Reino Unido ahora mismo es el líder en notches, podríamos decir. David Cameron, en su gestión, autorizó la creación de un nuevo departamento de especialistas en esta rama,
y incluso gobiernos de mucha parte del mundo, incluyendo México, han contratado a ex empleados de esa unidad, le dicen The Nudge Unit, la unidad de los empujoncitos. Han contratado a esos especialistas como consultores para que lleven ese conocimiento a distintos países. Otro buen ejemplo de un nudge similar al de invertir el consentimiento es el de los montos dedicados al fondo de pensiones de cada quien. Si yo soy empleado, se supone que un monto X de manera fija se me descuenta para ir destinado a mi pensión. Pero ¿qué tal si incluimos en el formulario o en las normas relativas a los fondos de pensiones que cada año se va a aumentar en un 5% el monto a descontarme de mi sueldo para yo tener una mejor pensión al momento de retirarme? Si yo no deseo ese aumento anual, pues yo puedo simplemente poner una X. Pero, ¿qué sucede? De lo que se trata es de que muchas veces incluso poner una X, llenar un formulario, se vuelve extremadamente tedioso para muchas personas. Llenar un formulario puede conllevar muchos minutos. Puede ser que andemos muy rápido y en el momento no estemos preparados para eso. El otro día me pasó, tenía que evaluar a 5 profesores de una maestría, 5 formularios diferentes. ¿Qué tal si me dicen, en vez de evaluarlo, ponga aquí si a usted le pareció excelente? Si no, pues haga comentarios al respecto. En vez de decir, haga comentarios sobre cada tema en específico y así se le ahorra tiempo a la persona y en principio está tomando una decisión por default que le conviene a largo plazo. Podríamos decir entonces, Shami y Roberto, que estos nudge que vienen siendo regulaciones basadas en el comportamiento, ¿son realmente regulaciones? A ver, desarrollo un poco más la pregunta. Si las regulaciones son intervenciones que hace el Estado, la regulación económica en las actividades económicas que desarrollan los privados y otro tipo de regulaciones más generales para otro tipo de actividades más generales o más específicas para actividades más puntuales. Entonces, si son intervenciones que hace el Estado con órdenes de hacer o de no hacer establecidas por ley, recordemos que el regulador stricto sensu, es el legislador, quien tiene la función natural, original de establecer regulaciones que posteriormente son delegadas a las diferentes administraciones públicas u órganos reguladores para poder, llevar el día a día de las actividades sobre las cuales tienen que supervisar y fiscalizar y ejercer los controles debidos. Entonces, si estos empujoncitos y estas guías de conductas están tratando de reforzar el cumplimiento de las regulaciones, ¿podríamos decir que son estrictamente regulaciones o le llamamos regulaciones basadas en el comportamiento para poder ubicarlas en un contexto jurídico? Sí, lo ideal es llamar la regulación basada en el comportamiento, porque si analizamos la regulación en su sentido estricto, evidentemente viene acompañado por una coacción o una prohibición determinada. O sea, yo como regulador te obligo a hacer o no hacer algo, y si tú no lo haces, si tú te vas fuera de esa regulación, pues yo te sanciono. Aquí los nudge no buscan sancionar, no buscan adoptar medidas restrictivas, sino que buscan reorientar el comportamiento de las personas de manera por defecto, de manera sin tener que obligarlo a hacerlo. Y, por ejemplo, y para que se entienda, en el supermercado hay personas que son entes totalmente racionales. Por ejemplo, hay gente que va al supermercado y revisan cuánto azúcar tiene el producto, cuánto sal, pero hay gente como yo que somos totalmente irracionales. Yo voy al supermercado, mi esposa me dice compra un cacho y yo voy y cojo el primero que yo vea a mis ojos. Eso es un nudge que se ha utilizado en el ámbito privado, la posición, la ubicación de ese producto. En las políticas públicas, los nudge por igual se tratan de empujones, se tratan de medidas que van a orientar a la administración o al administrado a actuar de una determinada manera sin obligarlo a hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la corrupción, que es bastante conocido, un funcionario que esté consciente de las consecuencias
o las implicaciones que tengan los actos corruptos, no solamente en las externalidades negativas que le origina a él, sino la externalidad negativa que le pueda originar a sus familiares cercanos, pues darle a conocer esas consecuencias pues podría desincentivar la actuación corrupta sin proscribirlo ni obligarlo a tener una actuación determinada. Entonces, de eso es lo que busca el NOSH. Y, por ejemplo, Estados Unidos tiene una unidad del NOSH dedicada solamente a determinar cuáles son esas medidas que podrían impulsar a las personas a actuar de manera racional. Sería entonces como una perspectiva distinta, por no decir exactamente la contracara, lo conversé un poco antes con Sham antes de venir al set, de esta función preventiva que tiene el derecho penal. Entonces digamos que si el derecho penal tiene una función preventiva, en tanto trata de evitar conductas ilícitas mediante la sanción de personas para que los demás no incumplan las normas como lo hizo este individuo sancionado, entonces el NOSH busca lo contrario, busca que a través de estos incentivos y estas guías se les reconozca en algunos casos a las personas por hacer lo debido y esto se multiplique y sea una conducta repetida entonces por los demás agentes. Exactamente. Es decir que el NOSH, la figura del NOSH, sobre todo cuando se habla de manejo de recursos públicos por agentes de la administración, en este caso personas que tienen a cargo ministerio, que manejan enormidad de recursos, pudiera ser un ejercicio que de una u otra manera ayudaría al manejo transparente de esos recursos a veces no es recursos, no simplemente se cometen actos de corrupción manejando recursos públicos. Se comete corrupción de diversas maneras, no sustrayéndole fondos que son propios del Estado, sino algunas prácticas, por ejemplo, de dilatar algún tipo de decisión, porque si dilato ese tipo de decisión, eso trae como consecuencia que la persona que va a ser favorecida de una u otra manera lateral o por otra vía haga llegar algún tipo de incentivo a ese oficial público que es el responsable de emitir la decisión para que se le envíe algún tipo de prebenda, algún tipo de coima, como le llaman en México. Entonces, en consecuencia, actúa con mayor o menor agilidad en esos trámites burocráticos. Él no está sustrayendo recursos del erario público propiamente, pero sí está dilatando una decisión y para adoptar esa decisión, a ese ciudadano que espera o a esa empresa que espera de esa decisión, tiene colateralmente que producir algún tipo de remuneración económica que no está contemplada en la ley, que no es un impuesto, pero que es favorecido el funcionario por adoptar esa decisión. Usted ha puesto un excelente ejemplo y ha dicho una palabra clave, la burocracia. Incluso en varias ocasiones en nuestros artículos y en toda la literatura relativa al NOSH, se habla de cómo muchas veces la regulación conlleva un aumento de la burocracia, permisos, concesiones que deben evaluarse, etc. El tema de las licitaciones públicas, que lo estuvimos tratando, tiene un poco de eso cuando uno habla de la cantidad de personas que está involucrada en la toma de decisiones relativa a una adjudicación, por ejemplo. Quitando el tema de, por ejemplo, sobornos o aumento de partidas, etc. El simple hecho de que existan hasta 15, 16, 20 personas involucradas en una licitación, 6 peritos, evaluadores, 5 miembros del comité de compras, además de sus representantes, 8 personas que trabajan en el departamento o unidad operativa de compra y contrataciones, en la notario actuante, etc. Esto hace que las responsabilidades se diseminen y que haya más personas observando lo que se está moviendo dentro y que puedan, como dicen, alar para su lado o buscando satisfacer intereses de manera, vamos a decir, alejado a la ética. ¿Qué proponen los NOSH? Eliminar burocracia
es una de las mejores vías. Cuando tú pones la responsabilidad en una sola persona, tú dices, no, este permiso, esta licencia para operar no tiene que pasar por 7 departamentos, tiene que ir directo a donde el ministro. Y el ministro, que con su equipo evaluador resuelve en una semana, eso pone todos los ojos sobre esa persona, vamos a decir, se centraliza la responsabilidad en esa única persona y en cierto sentido se reduce la posibilidad de que, como dijimos ahorita, 20 personas estén involucradas en un proceso de adjudicación de 80 millones de pesos. Mientras que en este caso, como bien dijo Roberto, enfocar, reducir, Reni Reyes hablaba de eso, otra abogada que trabaja estos temas, enfocar las regulaciones y no aumentar la burocracia puede ayudar mucho en caso de corrupción, muchísimo. Hablando, Roberto, de Reni, creo que el otro día ella compartió en las redes sociales también. Es muy importante en estos temas tan novedosos estar conectado en las redes, porque las informaciones circulan más rápido que los libros. Sí. Entonces, Reni, que está fuera del país, en Holanda está Reni, me parece, compartió el otro día en las redes sociales un ejemplo de un notch, que creo que fue allá donde ella está, que lo pusieron, que era como 3 cestos de basura distintos que promovían el reciclaje y tenían como unas canastas de baloncesto, de básquetbol, como para que la gente se motivara a jugar, tirando la basura en el cesto correspondiente. Entonces es una forma muy sutil de invitar incluso a los niños pequeños, a los amantes del deporte, a cualquier persona que vaya pasando por ahí, a poner la basura en el lugar correspondiente. Me corrigen, sí, creo que fue Reni que lo compartió. Sí, así es. Sí, entonces, Roberto, tú decías hace un momento que los notch fueron, digamos, una idea, una creación, derivan de los estudios de un abogado y de un economista, anglosajones ambos, norteamericanos, me parece. Sí. ¿Cómo surgen? O sea, a raíz de qué situación hay un hecho concreto que da con el nacimiento. O sea, ¿de dónde nace este estudio por la regulación basada en el comportamiento? Bueno, parte de la idea, hay la teoría prospectiva y el tema del statu quo. Lo que Richard Taylor se propone es que realmente no todas las personas son racionales, que era lo que te comentaba anteriormente, sino que hay personas que tienen comportamientos anómalos que no se dan cuenta que lo tienen. Por ejemplo, el ejemplo que te decía del estado de referencia. Por ejemplo, si una persona todos los días o ve que la mayoría de personas se va al lado izquierdo, pues tiene la tendencia de irse al lado izquierdo sin pensar si el lado derecho, o sin hacer un análisis de costo-beneficio, de si el lado derecho le es más favorable. Extrapolando esto, que es como surgen, o sea, los notch, de que no todas las personas son racionales, sino que tienen comportamientos anómalos, extrapolando a las políticas públicas, los notch son, o lo que buscan, o son implementados para efectivamente evitar que se adopten legislaciones, que se adopten regulaciones, que al final de cuentas sean, como nosotros muchas veces decimos, son inoperantes. ¿Por qué? Porque no se hace análisis de costo-beneficio. Entonces, lo que buscan los notch es optimizar las regulaciones a través de identificar cuál es el comportamiento anómalo que tiene la persona y reorientar ese comportamiento a una actuación que maximice su propio bienestar y el interés general. Entonces, en ese sentido todavía no se ha previsto vamos a decir, en la instrumentalización y utilización de los notch, que ninguna legislación que lo adopte derive en consecuencia de carácter penal. Simplemente son adopciones de medidas preventivas y en otro sentido, medidas que pueden coadyuvar a flexibilizar o potenciar cualquier tipo de actividad favorable a la administración o vamos a decir a la sociedad en sentido general. Exacto. Pero todavía no ha derivado en lo que la gente más le teme, que es la coerción y el derecho penal. Pero lo importante de los notch es que al no coaccionar o al no prohibir una conducta, no establecer, por ejemplo, sanciones administrativas por el incumplimiento, cualquier órgano administrativo puede adoptar, incluso a lo interno, a través de un acto administrativo singular o de un reglamento, un notch para, por ejemplo, beneficiar
o eficientizar los procesos administrativos en sus propias administraciones públicas. Esa es la ventaja de los notch, que al no tener esa coacción, que al ser medidas que buscan reorientar el comportamiento de manera voluntaria de las personas, pues entonces permite que cualquier ente, sin necesidad de que sea el Poder Legislativo, pueda adoptar esa medida para beneficiar el bienestar colectivo. Digamos entonces que son regulaciones sin las formalidades de las regulaciones, con lo cual la conducta se va a reorientar al cumplimiento de alguna otra normativa, algún otro texto normativo, sin la necesidad de agotar los procedimientos formales que el ordenamiento indicaría que hay que agotar para regular de determinada manera ya en otro sentido. Claro. Sí. Bien, vamos a aprovechar para hacer una primera pausa. En el próximo segmento vamos a seguir con este tema que es novedoso e interesante. Claro. Seguimos, amigos, en Principalmente hoy con la gratísima presencia de estos dos destacados jóvenes abogados, Roberto Medina y Chan Fernández. Francisco tenía una invitación que quiere hacerle a todos los amigos televidentes, sí, de Principalmente. Quisiéramos el profesor Manuel Fermín. Quisiéramos aprovechar para invitar a toda la comunidad jurídica nacional a la semana próxima, esta semana que entra, a las jornadas anuales de Derecho Administrativo. Son las primeras jornadas anuales que se van a hacer en la República Dominicana. Son jornadas internacionales con invitados de Argentina, de Colombia, de Venezuela, vienen importantes administrativistas de la región y se van a desarrollar el día 1, 2 y 3 de agosto, 1, 2 y 3 de agosto, donde se tratarán ejes temáticos relativos al derecho administrativo, particularmente sobre la contratación pública y la justicia administrativa, temas fundamentales actualmente en la República Dominicana, sobre todo en vista de que estamos ante una inminente modificación de la ley número 340-06 sobre compras y contrataciones públicas y ante la necesidad que tenemos de la sanción de la ley de control judicial, jurisdiccional de las administraciones públicas. Estamos en un momento muy importante para el derecho administrativo en la República Dominicana y estas jornadas vienen por primera vez a desarrollarse gracias al trabajo que viene haciendo para estos fines la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, de la cual nuestro compañero de SED de programa, el profesor Manuel Fermín Cabral, es el secretario general y ha venido desarrollando una ardua labor para que estas jornadas se desarrollen de la manera más exitosa posible. Así que instamos a todos nuestros amigos de Principalmente a que participen con nosotros y con los invitados internacionales que estarán visitando nuestro país la semana próxima. Gracias. Bien, es interesante porque me trae cierto paralelismo a la implementación y vamos a decir la expansión de los notch en todas las legislaciones, y quizá lo importante sería que América Latina siga el ejemplo de Argentina, nosotros mismos, porque tiene cierto paralelismo con una especie de justicia restaurativa. La justicia restaurativa que abandona un poco lo penal, el punitismo, y que se va más a la resolución del conflicto por otras vías alternativas, en otro ámbito, en el ámbito del derecho penal, y esto de los notch, que de una u otra manera, colateralmente, tiene ciertas inferencias, ciertas particularidades que la asemejan a esa justicia restaurativa que ya viene tomando fuerza en muchos países desarrollados, por ejemplo en el ámbito europeo, a diferencia de la justicia retributiva, que es la justicia tradicional, la justicia que busca el aplastamiento, el castigo como elemento fundamental. La justicia populista. Sí, y que obviamente con esa nueva corriente del populismo penal, que es terrible, ¿no? Sí. El populismo penal que es
de baratar y destruir a aquel que de una u otra manera ha infringido algún tipo de legislación y sobre todo en el ámbito penal. Pero esto de los notch tiene cierto paralelismo con esa nueva corriente que se viene desarrollando de la justicia restaurativa. A veces, sin tener, vamos a decir, el conocimiento de que se ha venido desarrollando este asunto de los notch, nosotros que tuvimos la experiencia de participar en la administración pública por un tiempo más o menos relativamente razonable, sin que existiera ninguna norma que nos obligara. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos Procurador General de la República, nosotros implementamos algunas modalidades para dar participación. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República en nuestra época construyó varios centros penitenciarios y nos ideamos que para la construcción de esos centros penitenciarios se produjeran sorteos públicos. Se inscribían una gran cantidad de ingenieros. Los centros, que eran lo que son centros grandes, se dividían en lotes, es decir, un centro se dividía en 17 lotes y participaban quizá 400 ingenieros en ese sorteo y 17 tenían la oportunidad de obtener una de esas obras de esos lotes. O sea, participaban 17 ingenieros. Eso nos ayudó a que se hiciera mucho más rápido y fuera más eficiente la construcción, porque no solo teníamos un ingeniero, sino teníamos 17 y todos se empeñaban en avanzar en los trabajos porque nadie quería quedarse detrás del otro. El que tenía un edificio, el otro tenía un edificio y ambos aceleraban Pero, además de eso, nos salimos de lo tradicional. Generalmente, en la administración pública, los ingenieros tienen que ir a las instituciones a requerir el pago, sobre todo los ingenieros, después que se hacen las ubicaciones. Entonces, implementamos un sistema que una vez un ingeniero hacía una ubicación, lo aprobaba Contraloría y los controles internos, ya aprobado esa ubicación, entonces a ese ingeniero no tenía que ir a la Procuraduría General de la República a requerir el pago, sino que ese ingeniero se le creaba una cuenta en el Banco de Reserva y se le pagaba automática su ubicación. Con eso evitaba muchas cosas y era que de una u otra manera a ese ingeniero se le pueda por detrás decir, mira, para sacarte ese cheque tienes que buscar tanto. No tenía que ir a la Procuraduría. Automáticamente la ubicación eran, vamos a suponer, $1.000.000. Le aparecía ese $1.000.000 en su cuenta. No tenía que ir ni moverse de la obra ni del lugar de donde era el ingeniero. Entonces, traigo esta colación porque eso fueron ideas que surgieron, pero se nos parece un poco a los notch. Claro, muchas veces se aplican medidas que son notch y al final las personas no saben que son notch o que tienen características de notch, pero no lo saben. En el ejemplo que usted pone, evidentemente es una medida interna de optimización de la regulación que existe, pero para garantizar, por ejemplo, que los contratistas reciban su dinero de forma directa y evitar, ¿verdad?, que ellos puedan utilizar la búsqueda de los cheques para otros fines que no sean lo que se persigue. Entonces, sí, realmente se adoptan medidas. De hecho, el Comité Económico y Social europeo, que usted mencionaba, que muchos de los notch también tienen aplicación en el continente, en Europa, ha hablado de que los notch son un elemento indispensable de las políticas públicas y que pueden ser aplicables en todos los ámbitos, tanto en el sector energético como en medio ambiente, como en los procesos de contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque son medidas que buscan, a través del análisis costo de beneficio, optimizar los procedimientos, las regulaciones que muchas veces se hacen tan burocráticas y que generan otros fines, ¿verdad? O fines distintos a las cuales fueron creadas.
Esta situación que nosotros tenemos actualmente y por lo cual evidentemente también salió en las noticias, por ejemplo, con los residuos plásticos que arroparon toda la costa de Santo Domingo, evidentemente no se requiere, ya nosotros tenemos una norma que castiga a la persona que tira basura, pero esa norma no ha tenido resultados positivos, o sea, y han quedado evidenciados con la cantidad de basura que se ha apostado ahí en las playas. Entonces, un notch, por ejemplo, te puede ayudar a ti a incentivar a las personas de una forma u otra no tirar o a sustituir los desechos plásticos por desechos que sean reusables y evitar toda la contaminación. Entonces, es un ejemplo de cómo los notch pueden aplicarse y que sean más favorables que una sobreregulación. A propósito de esto, Roberto, por lo que estoy viendo, hay notch que van inclinados a, digamos, provocar o guiar o invitar a una conducta socialmente beneficiosa, pero no legalmente impuesta. El caso de la donación de órganos. Yo no estoy obligado, pero eso va a beneficiar a una o más personas que con mi córnea, mi hígado, mis riñones quizás van a poder tener una mejor calidad de vida. Hay otros notch, por lo que estamos hablando entonces, que van inclinados a provocar el cumplimiento de la norma. Sí. Aquí hubo un notch muy peculiar, mucha gente se rebeló en contra de esta medida y era la Autoridad Metropolitana de Transporte en su momento, que estaba colocando en diferentes puntos del país vehículos totalmente destruidos para que todos los conductores pudiesen ver cuál es el resultado de conducir ebrio, de conducir hablando por el celular, de andar en exceso de velocidad, de no usar los cinturones de seguridad, etc. Todos los incumplimientos que contiene la norma que regula el tránsito. Esta fue una medida muy criticada, creo que la podemos calificar de notch. Fue una medida muy criticada, otros encontrábamos que la medida era quizás muy cruda, pero podía generar algún resultado en vista de la situación tan no solamente caótica, sino peligrosa que hay en la República Dominicana con el incumplimiento de las normas de tránsito y de seguridad vial. Entonces, si hay notch para mejorar conductas que no son obligatorias o provocar conductas beneficiosas para la comunidad y para otros individuos, hay notch para evitar el incumplimiento de la ley o invitar al cumplimiento de la ley, digamos. Y el notch puede venir dado por una ley, puede venir dado por una política de la administración pública. Quién sabe, puede venir de un particular. La promoción que hicieron para evitar que se consuma el pez loro, por ejemplo, que creo que la hizo una cadena de supermercados del país, y fue por todo el país grabando imágenes aéreas, y eso anduvo por todas las redes sociales y en la televisión y en los periódicos. Creo que es digamos, una invitación a comportarse de una manera que va a beneficiar a la comunidad, podría calificarse de notch. En ese sentido, ¿hay una clasificación científica, metodológica de los notch o todavía no se ha elaborado una especie de, digamos, de desglose según el tipo de regulación de que se trate? Bueno, como tú bien decías, el principio de todo notch es regular sin incentivo positivo o negativo. Es decir, un incentivo positivo es un premio económico, etc. Un incentivo negativo es un castigo, una sanción, vas a la cárcel, una multa. ¿Por qué? Primero, o la norma ya existe con castigo o con premio y no ha surtido efectos. Buen ejemplo son las normas de tránsito, que solo basta salir a la calle y ver cómo se incumplen constantemente, a pesar de que hay multas, hay penas privativas de libertad, incluso para ciertas violaciones, o en casos donde todavía no hay una normativa que castiga o que premia, pues ahí aprovechar y crear un notch, bajo el entendido de que en muchas ocasiones surte más efecto un notch que simplemente poner un castigo a un comportamiento. ¿Por qué? Por la cultura. O sea, la base de todo notch debe ser estudiar la cultura o del grupo social en cuestión o de la región en cuestión, claro. Observar la idiosincrasia del grupo social en que se quiere implementar esa regulación para redirigir un comportamiento que ya ha sido adoptado tal vez
por generaciones y por siglos, y un simple castigo de 500 pesos, 2.000 pesos, no va a solucionar, no va a modificar el comportamiento de millones de personas, muchas veces cientos de miles de personas. Entonces, este libro que traigo aquí, este del abogado que estábamos hablando, profesor de Harvard, Paternalismo Libertario, él le ha puesto esa sombrilla a lo que son los notches, esa ideología de un paternalismo, pero otorgándote la libertad. Es como un padre dándote un buen consejo de lo que debes hacer. No es un padre diciéndote, si sales te castigo, sino un padre diciéndote un consejo tan bien elaborado, argumentado, que te convence de que a ti no te conviene salir a deshora, por ejemplo. En ese libro él enumera varios elementos indispensables de todo notch y delimita esa línea que divide entre una regulación pura y dura y un notch. Porque ese es otro tema. ¿Qué es un notch? ¿Dónde empieza a ser un notch? Ese tema de que, bueno, tú no puedes premiar, pero al mismo tiempo estás diciendo que te irá mejor si te vas por ahí. En cierto sentido, eso es un premio psicológico. Un buen notch fue el implementado en el Reino Unido. Enviaban cartas a los que debían impuestos a la autoridad fiscal. Esas cartas no surtían efecto, nadie pagaba. Se gastaban cientos de miles de libras esterlinas imprimiendo esas cartas, notificando a las personas, diciéndole, mira, usted debe tanto. Ahora se le agregó un párrafo a esas cartas al final diciendo, usted debe tanto y por cierto, sus vecinos fulano, fulano, fulano y fulano ya pagaron. Usted es el único que no ha pagado en su barrio. Usted es el único que no ha pagado en su residencial. Eso provocaba un costo moral, un peso social que hacía que una persona, simplemente por leer ese párrafo, en su psiquis se detonara esa responsabilidad no fiscal, porque nunca existía la responsabilidad fiscal, sino una responsabilidad más social de cumplir. Y se aumentó en millones y millones de libras esterlinas el cumplimiento de las obligaciones fiscales simplemente por agregar un párrafo. Igual pasó con el tema de las multas. Te ponían una multa y la gente seguía cometiendo infracciones de tránsito. Pero te ponían una multa y atrás te grapaban una hoja 8,5 por 11 con las estadísticas indicativas de cuántos huérfanos existen, cuántos nuevos huérfanos en cada año por accidente de tránsito provocado por un borracho que se fue en rojo. Ese tipo de cosas hicieron que las personas crearan cierta conciencia, o mejor dicho, crearan cierto costo moral de no irse en rojo, digamos. O sea, que la multa era menos eficiente, digamos, que un recordatorio de esta índole. Y esto es lo que busca. Al final, o mejorar una regulación que ya tiene un castigo por medio de este tipo de mecanismos psicológicos muchas veces, o si no existe la norma, pues irnos por esa vía de atender al comportamiento y a la cultura antes del castigo. Así es, o sea, al final no hay una clasificación sobre los notch, sino que todos entran dentro del paternalismo suave, libertario, que habla acá Sustain de que yo te reoriento tu comportamiento de manera sin coexhibirte ni prohibirte una actuación como los ejemplos que ha dado Sham. Pero sí podríamos encontrar notch que son más crudos que otros, como el ejemplo que has dado con el tema de los vehículos accidentados que mostraban, pero ya hay otros más suaves. Por ejemplo, en Argentina, para desincentivar el consumo del cigarrillo, pues imprimen la situación de pulmones afectados con cáncer por el consumo de cigarrillo. Es un notch, porque no te están obligando a ti a comprar o no el cigarrillo. Tú lo compras si deseas, pero con esa imagen, con esa simple imagen que es muy cruda, pues podría incentivarte o podrías reorientar tu comportamiento a tomar una actuación más saludable desde el punto de vista estatal, porque al Estado le cuesta cada vez que una persona, por ejemplo en Argentina, se enferma de cáncer y no tiene seguros privados. Pero también hay notch un poco más suaves, por ejemplo, como el cruce de cebra, ponerlo de forma tridimensional para generar que el conductor tenga que detenerse por pensar que hay un badén y es todo pintado. Entonces, la calificación que se podría ver de los notch está más orientada a los efectos que podría ocasionarse desde el punto de vista del administrado. Un notch muy crudo, un notch muy suave, pero todos buscan la misma finalidad. De todas maneras,
Roberto y Cham, escuchándolos a ustedes, que para que sea efectiva la implementación de los notch, hay un elemento clave y fundamental en cualquier sociedad, tiene que ver con la educación. En la medida en que haya una población con cierto nivel de educación, en esa medida es mucho más asimilable por esa gran parte de la población y sobre todo la conciencia que se crea sobre los notch, yo pienso que sería mucho más productiva y vamos a decir mucho más efectiva. La educación, incluso yo creo que debiera buscarse una forma, algún tipo de modalidad, comenzando por los niveles educativos más, cuando el niño va comenzando a tener las primeras experiencias, que va comenzando a leer y escribir, que ya vaya formándose esa conciencia del respeto que debe haber a las normas, del respeto que debe haber al ciudadano, del respeto que debe existir, de la ética en que puede manejarse. Yo pienso que la educación aquí, en esa parte, porque estamos hablando, por ejemplo, de países como Inglaterra, cuyo nivel de educación es bastante alto. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar los países nórdicos, el caso de Finlandia, Dinamarca, Suecia, donde yo me imagino que la aplicación de los notch es mucho más flexible y más fácil, que se aplica en el día a día por los niveles de educación que tienen y que han logrado alcanzar esas sociedades nórdicas, donde la gente de manera automática siente un respeto absoluto por la norma. Pero en el caso específico nuestro, en el caso específico de República Dominicana, yo creo que la educación sería una parte clave y fundamental para que podamos asimilar esa figura, que para mí los efectos son evidentemente positivos en términos de alcanzar un estadio de desarrollo de la sociedad dominicana que sería ideal. Claro, es importante, nosotros hemos hecho, yo y Chama hemos hecho énfasis en esto, de tratar de fomentar el notch primero desde el Estado. Sería interesante hacer una especie de notch unit, como lo tienen en otros países, para tratar de pensar en cuál es el comportamiento anómalo que tiene el dominicano en ciertos sectores y que requieren, ¿verdad?, de medidas que reorienten ese comportamiento. Pero evidentemente eso debe de ir acompañado de una campaña educativa, porque por más notch que implementemos, si no educamos a nuestra población, a nuestra sociedad, de cómo debería comportarse, de cuál es el comportamiento más fácil que maximiza sus intereses de manera más efectiva y que evidentemente es mejor para la colectividad, pues esas campañas educativas favorecen y permiten el cumplimiento de los notch y el desarrollo de nuevos notch en los distintos sectores que se requieran. Roberto, fue muy interesante el ejemplo que pusiste de los cigarrillos en Argentina, que en otros lugares también pasa, por esa imagen que obligan a las empresas tabacaleras o comercializadoras de los cigarrillos de tabaco de poner. Porque en Australia y Nueva Zelanda obligaron a que todas las cajetillas vengan del mismo color, del mismo tamaño y sin ningún tipo de distinción entre marcas. Eso generó un problema incluso por ante los tribunales de la OMC, Tribunales de Comercio Internacional. Me parece que nosotros tuvimos algún tipo de demanda en contra de Australia o alguna empresa nuestra por este motivo. Entonces, estaríamos hablando aquí de que es un notch que proviene de una regulación que obliga, que constriña a una empresa. Entonces, el notch estaría de cara a la población consumidora de un tipo de producto, sería un notch focalizado a un público determinado, pero producto de una obligación que se le está poniendo a un conjunto de empresas determinadas. Claro. Entonces, el notch no necesariamente tiene que venir dado como una norma flexible o como una política flexible que se está promoviendo, sino que puede venir de una norma
de cumplimiento obligatorio que en sus efectos provoca un tipo de comportamiento o un cambio de comportamiento determinado a un grupo de personas. ¿Podría hablarse de esto? Claro, ahí el notch va acompañado el objetivo del notch sería el cumplimiento de la norma. Hay una norma que de forma expresa obliga a las empresas a tener las cajetillas de una determinada manera. Pero ¿dónde estaría el notch? De frente al consumidor. ¿Por qué? Porque lo que procura esa norma es desincentivar el consumo. Pero yo no estoy obligando al consumidor a no consumirlo, sino que con ese diseño lo que yo procuro es que el consumidor no tenga interés en hacerlo y evidentemente reorientar esa actuación del consumidor a una actuación que beneficie a largo plazo su propio bienestar, porque estamos hablando de su propia salud. Entonces ahí sí el notch de frente al consumidor viene acompañada con la norma para darle cumplimiento. Dos buenos ejemplos de esto fueron implementados por Bloomberg, como les comentaba fuera de aire, en Nueva York. Un notch sobre un notch que no sirvió. Se trató de hacer eso de los cigarrillos, poner imágenes que alejaran al consumidor. No sirvió. Los cigarrillos seguían comprándose en cantidades impresionantes. ¿Qué hizo Bloomberg? Ordenó que los cigarrillos no estuvieran en las cajas. Cuando uno va a la caja, uno ve el cigarrillo, dame una cajetilla. Sino que estuvieran en la parte de atrás o de alguna manera escondidos, sobre todo frente a donde estaban inicialmente, que era a los ojos de todo el mundo. ¿Qué hizo esto? Bueno, realmente se redujo muchísimo, porque se determinó que gran parte de los consumidores no lo hacían por adicción, sino porque lo veían en la caja, cuesta $1, cuesta $2, dame una cajetilla. Al tú eliminar de los ojos del consumidor un producto, para eso sirve la publicidad, para vender. Si tú eliminas esa publicidad tan cruda, que está en todos lados frente a ti cuando tú pagas, todo el mundo tiene que pasar por una caja en un supermercado, es el lugar obligatorio porque hay que pagar, pues se eliminaba de ese lugar. Otro fue con el tema de los refrescos. Para reducir la obesidad en Nueva York, Bloomberg dijo, perfecto, todas las grandes cadenas de comida rápida pueden vender refrescos, pero solo en lata, que es una relativamente porción pequeña, frente a estos combos que venden con unos vasos que parecen un bilíger que le echan entero. ¿Qué hizo esto? Se redujo bastante el consumo de refrescos. Lamentablemente, quienes hicieron huelga para eliminar ese notch fueron los mismos consumidores, porque había tantas personas que le encantaba el refresco que hicieron huelga frente a las oficinas de Bloomberg para que eliminaran eso. Ni siquiera fueron las empresas de refresco que tuvieron que hacer huelga, fueron los mismos consumidores, para que tú veas la irracionalidad del consumidor muchas veces, cómo se va hacia donde no le conviene, a pesar de que hay políticas públicas que lo invitan a comportarse mejor. Por eso ahí del tema de la educación, Sí. que ese notch vaya acompañado de una campaña educativa. Al final, en todos los ejemplos que nosotros hemos dado aquí, el notch lo que procura en esos escenarios es optimizar las regulaciones, evitar que nos encontremos frente a normas que establecen sanciones, que establecen prohibiciones, pero que al final no cumplen con sus objetivos. Evitar adoptar normas como la prohibición de la juca, o sea, normas que al fin de cuentas no se cumplen porque no logran concientizar al usuario, no logran cambiar el comportamiento del usuario a donde maximice más su propio bienestar. Bien, vamos a aprovechar para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir abordando los temas y las variables que nos queden de los notch. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente. La verdad que el tema ha resultado sumamente interesante.
un tema que nunca habíamos abordado aquí en los 5 años y meses que tenemos principalmente. Y la verdad que siempre nos preocupamos por traer temas novedosos en el ámbito de la aplicación del derecho, pero nos sentimos muy satisfechos, Roberto y Chan, por darnos esta oportunidad. Ustedes como jóvenes de vanguardia en el derecho es una ciencia social en constante evolución, como la sociedad misma. El derecho es tan amplio que no hay una sola actividad del ser humano que de una u otra manera no tenga algún tipo de implicación de carácter legal, que se refleja desde el mismo momento en que usted nace, porque hay que declararlo, hay que inscribirlo en el registro civil y de ello se deriva su acta de nacimiento, que es como su autenticidad de identidad como persona. Y también cuando llega al ocaso de su vida, cuando su vida termina, también se produce otro acto administrativo de derecho, que hay que darle su acta de defunción. O sea, el derecho lo persigue a usted desde el momento en que usted nace hasta el momento en que usted se despide de la vida. De manera que es sumamente interesante y sobre todo en este mundo ya signado por la globalización de la economía, la apertura del mercado y esta gran revolución tecnológica que ha incorporado elementos novedosísimos al derecho y que merecen del estudio y la profundización e incluso de la regulación, porque si nos vamos a las redes sociales, a estos nuevos elementos que antes eran impensables hace una década, para no poner mucho tiempo atrás, de manera que todavía quedan elementos muy importantes que el derecho debe abordar, y este de los notch es uno que indudablemente se irá expandiendo. Sociedades todavía como la nuestra, una sociedad subdesarrollada, que vive un mundo de paralelismo, como lo plantaba Charles Dickens en el caso específico de República Dominicana. Charles Dickens, un escritor inglés muy famoso, escribió una famosísima obra que se llama La historia de dos ciudades. En el caso específico de sociedades como la nuestra, se viven dos ciudades paralelas, una ciudad de las luces y otra ciudad de la sombra. O sea, aquí en República Dominicana vivimos, viene la ciudad capital y otra ciudad del país, y todo está en ciudades modernas, ciudades que tienen todo lo que pueda tener una ciudad de Europa o de Norteamérica. El caso del Distrito Nacional y parte de la provincia de Santo Domingo, Santiago y otras ciudades del Cibao y del este del país. Pero te encuentras a su vez con otras realidades que es totalmente lo opuesto. Y desgraciadamente esa es la gran mayoría. Son las grandes disyuntivas que todavía nos quedan por responder en la sociedad dominicana. Ya recapitulando, ¿cómo pudiéramos en República Dominicana, de una u otra manera, encontrarnos con los touch y hacer de esto una especie de experimento para que se vaya asimilando tanto en la cultura jurídica de nuestro país como también en la cultura general de la población? ¿Qué pudiéramos hacer? Entiendo que los notch han tenido mucha cabida en el ámbito privado y han sido poco aprovechados en el sector público. Ya instituciones como el Banco Mundial, el Comité Económico y Social Europeo, ha señalado las ventajas de utilizar notch en las políticas públicas.
cómo implementarlas, cómo diseñar nudge que realmente sean efectivos. Pues evidentemente que se requiere de la necesidad de implementar unidades, de implementar instituciones que se dediquen a analizar el comportamiento anómalo que tienen las personas, para así poder ver dónde es que la regulación se hace ineficaz porque no está incentivando, no está orientando el comportamiento de la persona. Ahora, recientemente salió un decreto presidencial con el tema de la mejora regulatoria, que de una forma u otra, si lo vemos de una perspectiva de la aplicación del análisis económico, de la necesidad de aplicar análisis costo-beneficio antes de implementar la regulación, lo que buscan es optimizar las normas o las regulaciones. ¿Por qué? Porque este decreto lo que busca es que cuando se vaya a adoptar regulaciones, no se adopten normas, prohibiciones, sanciones, simplemente por el hecho de que se considere que eso pueda desincentivar la conducta, sino que se realicen realmente análisis de cuál es el comportamiento anómalo, porque quizá no se requiera de una sanción, no se requiera de una coacción, sino que puede hacerse a través de un nudge. Por lo tanto, yo creo que lo ideal es nosotros ir profundizando, tratando de preparar desde el Estado, desde la propia administración, entes, servidores que se dediquen a analizar cuál es el comportamiento anómalo para poder adoptar medidas que reorienten el comportamiento de las personas a maximizar el propio bienestar de las personas y el bienestar colectivo. Bien, la verdad que para nosotros, Chan y Roberto, ha sido un placer tenerlos a ustedes aquí. Un placer. Y decirle que Igual aquí nosotros. siempre decimos que cuando vienen algunos amigos invitados y esas participaciones resultan interesantes, nosotros siempre los emplazamos formalmente para en una próxima oportunidad comparezcan nueva vez aquí principalmente. Encantados. Muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero placer.